El crepúsculo de Sanguis, el primer vampiro. En el albor de la humanidad, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y las sombras de lo desconocido se cernían sobre el mundo con formas indescifrables, nació una leyenda que cambiaría el curso de la historia para siempre. Esta es la historia de Sanguis, el primer vampiro. En una aldea remota, enclavada en el corazón de un denso y sombrío bosque, vivía un joven de nombre Sanguis. Era un cazador habilidoso, conocido por su destreza y valentía. Sin embargo, no era amado por todos, su ambición y deseo de poder lo hacían temido y, en ocasiones, odiado. Una noche, mientras cazaba en lo profundo del bosque, Sanguis se encontró con una criatura herida y moribunda. No era un animal común, sino una entidad que emanaba una energía oscura y ominosa. Sus ojos, de un rojo ardiente, miraban fijamente a Sanguis, como si pudieran ver su alma. ¿Quién eres?, preguntó Sanguis, sin apartar la vista de la criatura. Soy Nax, el guardián de lo desconocido y lo prohibido, respondió la criatura con una voz que resonaba en la mente de Sanguis más que en sus oídos. Estoy muriendo, pero puedo ofrecerte un poder más allá de tu imaginación si aceptas mi legado. Sanguis, movido por su insaciable deseo de poder, aceptó sin dudarlo. Nax se acercó lentamente y, con un último aliento, mordió el cuello de Sanguis, transfiriéndole su maldición eterna. En ese momento, Sanguis sintió un dolor indescriptible mientras su cuerpo se transformaba. Al despertar, Sanguis se dio cuenta de que la oscuridad del bosque ya no le parecía amenazante, en cambio, la sentía como una extensión de sí mismo. Su cuerpo se sentía más fuerte y ágil, sus sentidos más agudos. Sin embargo, también sentía una sed insaciable, una sed que no podía ser saciada con agua o vino. Regresó a su aldea, pero el tiempo había pasado de manera diferente para él. Mientras él solo había sentido una noche de transformación, en la aldea habían transcurrido años. Sus familiares y amigos habían envejecido, y algunos ya no estaban. Sanguis se dio cuenta de que ya no pertenecía a ese lugar. La sed se hizo cada vez más intensa, hasta que una noche atacó a un aldeano y bebió su sangre. La sensación de poder y revitalización que experimentó fue embriagadora. Entendió entonces que su nueva existencia dependía de la sangre de los vivos. Con el tiempo, Sanguis aprendió a controlar sus poderes. Podía transformarse en niebla, controlar a las criaturas nocturnas y seducir a los humanos con su mirada penetrante. Sin embargo, no estaba satisfecho con ser el único de su especie. Quería crear un linaje, una raza de seres inmortales que dominaran el mundo. Comenzó a convertir a otros, eligiendo a aquellos que mostraban ambición y deseo de poder. Con cada nuevo vampiro, la maldición de Nax se propagaba, y el mundo comenzaba a sentir el peso de la oscuridad que Sanguis había desatado. La humanidad no tardó en darse cuenta de la amenaza que representaban los vampiros. Se formaron grupos de cazadores y órdenes religiosas dedicadas a erradicar a estas criaturas de la noche. Surgieron héroes y leyendas, como el valeroso Leonidas, un cazador de vampiros que había dedicado su vida a destruir a los hijos de Sanguis. Leonidas, armado con una espada de plata y protegido por amuletos sagrados, se convirtió en la némesis de Sanguis. Durante años, los dos se enfrentaron en duelos épicos, llenos de sangre y fuego. Sin embargo, Sanguis siempre lograba escapar, dejando tras de sí un rastro de muerte y desolación. Un día, mientras Sanguis contemplaba las estrellas desde una colina solitaria, se dio cuenta de que su existencia se había convertido en un ciclo interminable de lucha y sangre. La inmortalidad que tanto había deseado ahora se sentía como una prisión sin fin. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. ¿Estás satisfecho con el poder que te di?, preguntó Nax, apareciendo como una sombra ante él. No puedo decir que lo esté, respondió Sanguis, con una amargura en su voz que nunca antes había sentido. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque vi en ti el potencial para cambiar el curso de la historia. Pero también vi la semilla de la duda y la desesperación. Todo poder tiene un precio, y tú lo estás pagando ahora. Sanguis comprendió que la única forma de poner fin a su tormento era encontrar una manera de romper la maldición. Decidió buscar el origen del poder de Nax, con la esperanza de deshacer lo que había comenzado. Sanguis viajó a tierras lejanas, consultando a sabios y brujos, buscando antiguos textos y rituales olvidados. Finalmente,
descubrió que la fuente del poder de Nax estaba oculta en el inframundo, un lugar al que solo los muertos podían acceder. Con la ayuda de un poderoso hechicero, Sanguis realizó un ritual que le permitió cruzar el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En el inframundo, enfrentó horrores indescriptibles y criaturas que desafiaban la razón. Pero su determinación era inquebrantable. En el corazón del inframundo, encontró la fuente del poder de Nax, un cáliz oscuro que emanaba una energía maligna. Sanguis sabía que debía destruirlo para romper la maldición. Justo cuando estaba a punto de destruir el cáliz, Nax apareció una vez más, esta vez como una figura imponente y aterradora. Si destruyes el cáliz, no solo te liberarás de la maldición, sino que también pondrás fin a mi existencia, advirtió Nax. Pero debes saber que hacerlo tendrá un precio. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio para poner fin a esta oscuridad, respondió Sanguis, con una determinación férrea. Nax sonrió, una sonrisa llena de misterio y resignación. Entonces, haz lo que debes hacer. Sanguis levantó el cáliz y lo estrelló contra el suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. En ese instante, sintió un dolor indescriptible mientras la energía oscura se disipaba. La maldición se rompió, y Sanguis sintió que su vida inmortal llegaba a su fin. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el mundo, los vampiros sintieron el cambio. Aquellos que habían sido creados por Sanguis se desvanecieron, liberados de su maldición. La humanidad, aunque marcada por las cicatrices de la batalla, encontró esperanza en el nuevo amanecer. Sanguis, en su último aliento, comprendió que su sacrificio había sido el acto más noble de su existencia. Había liberado al mundo de la oscuridad que él mismo había desatado. Sin embargo, en un rincón oscuro del inframundo, una sombra se movió. Nax, aunque debilitado, no había sido destruido por completo. Con una sonrisa enigmática, susurró. Y así, mientras el mundo celebraba su liberación, una nueva oscuridad comenzaba a gestarse, esperando el momento oportuno para volver a surgir. Nax sonrió, una sonrisa llena de misterio y resignación. Entonces, haz lo que debes hacer. Sanguis levantó el cáliz y lo estrelló contra el suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. En ese instante, sintió un dolor indescriptible mientras la energía oscura se disipaba. La maldición se rompió, y Sanguis sintió que su vida inmortal llegaba a su fin. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el mundo, los vampiros sintieron el cambio. Aquellos que habían sido creados por Sanguis se desvanecieron, liberados de su maldición. La humanidad, aunque marcada por las cicatrices de la batalla, encontró esperanza en el nuevo amanecer. Sanguis, en su último aliento, comprendió que su sacrificio había sido el acto más noble de su existencia. Había liberado al mundo de la oscuridad que él mismo había desatado. Sin embargo, en un rincón oscuro del inframundo, una sombra se movió. Nax, aunque debilitado, no había sido destruido por completo. Con una sonrisa enigmática, susurró. Y así, mientras el mundo celebraba su liberación, una nueva oscuridad comenzaba a gestarse, esperando el momento oportuno para volver a surgir.